Continuamos con el libro de Daniel, nos encontramos en el capítulo 4, versículo 34. Cuando lo encuentre diga amén. Libro de Daniel, capítulo 4, versículo 34. ¿Ya lo tenemos? Bien, vamos a darle observación a la palabra del Señor. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernantes y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Amén. En el contexto veíamos que el gran rey de Babilonia, Nabucodonosor, tuvo un sueño. Y soñó que veía cómo un árbol crecía, se hacía fuerte, alcanzaba gran altura, de tal forma que se veía desde todas las partes de la tierra. Venían las aves de los cielos, las bestias se cobijaban al abrigo de su sombra, pero vino una sentencia, y es que fue pronunciado un juicio de parte del cielo: derribad el árbol. Y aquel gran árbol que representaba al mismo rey Nabucodonosor fue derribado, fue abatido. 7 años estuvo, como ya lo veíamos en las imágenes el domingo anterior. Hermano Samuel, por favor, ¿me colaboras? Sufrió una enfermedad terrible, una locura que le hacía creer que era un animal, y andaba por ahí, por el campo, comiendo pasto como un buey. Y ese fue el juicio que vino sobre este hombre de parte de Dios, por ser altivo, por ser orgulloso, por ser soberbio. Y dedicamos también un domingo entero a hablar acerca de lo que significaba esto del orgullo y de la altivez, de la vanagloria. Y Nabucodonosor fue abatido. Estaba allí, dice que le creció el pelo, le crecieron las uñas, parecía un águila, pero no por su pinta, sino por sus uñas. Entre los bueyes, comiendo hierba, siendo bañado por el rocío del cielo, hasta que se cumplió el tiempo establecido por Dios. Pasaron 7 años. 7 años. Y ahora encontramos lo que dice el versículo 34. Mas al fin del tiempo, o sea, al finalizar, al terminar estos 7 años, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Luego que Dios cumplió su propósito en la vida de Nabucodonosor, este hombre fue restaurado a su posición y dignidad, recuperó sus facultades
y gobernó Babilonia hasta su muerte. Lo más sobresaliente en esta etapa de su vida es que experimentó una comunión personal con Dios, con el Dios vivo y verdadero, con el Dios Altísimo. La expresión al fin del tiempo se refiere a los 7 años. Cuando se cumplieron los 7 años, al terminar este tiempo, ese fue el tiempo en que Dios trató personalmente con este hombre hasta que reconociese su soberanía. Así que fue entonces cuando alzó sus ojos al cielo. ¿Y qué nos puede indicar esas palabras? ¿Qué podemos pensar que alguien mire hacia el cielo? ¿Qué podemos deducir de esa acción? Indicando con ello que deponía su orgullo para acogerse a la misericordia divina. Entonces, al alzar sus ojos al cielo, este hombre estaba reconociendo que había alguien superior a él, que el cielo gobernaba, que Dios es soberano, que Dios es el que tiene el control de todas las cosas y que Él hace lo que quiere entre los hombres y como quiere. Y veremos que el contexto dice: no hay quien le detenga, no hay quien le diga ¿qué haces? Nadie se puede oponer a los propósitos y a la voluntad del Todopoderoso. Y con aquel acto el monarca expresaba su dependencia de Dios. ¿Cuántos hombres por todo el mundo necesitan con urgencia alzar sus ojos al cielo? ¿Cuánta gente en este momento necesita recuperar la razón? En otra versión dice, en este pasaje que acabamos de observar, Nabucodonosor dejó de ser loco. ¿Y cuánta gente no está afuera, enloquecida en el mundo? Y lo que necesitan hacer urgentemente es mirar a Dios, alzar sus ojos al cielo y reconocer que necesitan el Salvador. ¿Cuánta gente tiene su mirada solamente puesta en las cosas de esta vida, en las cosas terrenales, y están tan enfocados en eso que no pueden mirar hacia el cielo, no pueden levantar la cabeza, no pueden mirar a Dios, y viven como salvajes únicamente pensando en su gratificación? Dice la palabra: poned la mira. ¿En dónde? En las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No en las de la tierra, no en las de la tierra. Específicamente, mirar al Señor, mirar a Cristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Los hombres necesitan dejar de mirar lo que está aquí abajo y alzar su cabeza y poner su mirada en Cristo. En esta semana, estaba comentando ahorita a mis hermanos, me ocurrió algo particular, y es que el miércoles en la noche tuve la oportunidad de atender en mi negocio a un hombre, y fue el último cliente que entró ese día, y hablamos de alguien que murió hace 2 meses, y bueno, decíamos que lo recordábamos y tratamos un poquito acerca del asunto de la muerte y todo esto. Y al día siguiente atendí a una señora, y entonces la señora me contó, dijo: ¿sí sabe que se murió mi esposo? Y yo: no, ¿qué va a hacer? No me diga. Dijo: sí, se murió, él murió hace 2 meses, pero también se murió don Michael. Y yo: ¿cómo así? Pero si yo anoche lo atendí.
Anoche fue el último cliente que atendí. ¿Cómo así? ¿Cómo me va a decir usted que se murió? Yo, sí, él murió esta mañana. Iba por la calle, le dio un infarto y quedó ahí en la calle. No sabemos cuándo sea el último momento de cada persona. No sabemos lo incierta que es nuestra vida. Hoy estamos aquí, tal vez mañana no sabemos, pero lo que sí necesitamos decirle a los hombres es que necesitan mirar a Cristo, que necesitan poner sus ojos en el Señor, y solamente de esa forma pueden encontrar la paz, el descanso que el alma necesita en esta vida y en la eternidad. La gente necesita escuchar que debe mirar al Señor, y nosotros somos los encargados de decirlo. No sabemos, tal vez hoy tenemos la oportunidad de hablar con muchas personas, como nos decía el hermano, diga, ay, se me cayó eso, por favor recójalo y léalo. Tal vez por medio de ese tratado, ¿cómo sabemos si Dios puede obrar en la vida de esa persona y puede hacer algo? Y tal vez lo está necesitando con urgencia porque está en su último día. Yo no me imaginaba que este hombre iba a hacer el último corte de cabello y al siguiente día se iba a morir en la mañana. Pero sí son cosas que lo ponen a uno a pensar, que le dejan a uno una reflexión grande. Alguien dijo, mantener los ojos en Cristo es simplemente quitarlos de usted mismo. Si miramos al Señor, dejaremos de vernos a nosotros mismos, dejaremos de pensar tanto en nosotros mismos, de buscar todo para nosotros y nosotros y nosotros. Nabucodonosor, recuerdan que habíamos dicho, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué por la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Era un hombre que solamente pensaba en él, en su gloria, en su grandeza, en su poder, en su autogratificación. Pero al mirar al cielo, al mirar al Señor, se olvidó de sí mismo. Y eso es lo que también necesitamos nosotros. Mirar a Dios para que nos desentendamos de nosotros mismos. Solamente cuando miramos al Señor nos convertimos en alguien con entendimiento, buen juicio e inteligencia. La frase "mi razón me fue devuelta" sugiere que el rey volvió a ser normal, recuperando sus facultades mentales. Es decir, que tan pronto levantó sus ojos al cielo, volvió a ser esa persona con raciocinio, inteligencia, entendimiento, reflexión, juicio y capacidad. Todo lo que había perdido, toda su cordura, toda su capacidad de pensamiento, de análisis, lo recuperó, lo recobró este hombre, tan pronto como alzó sus ojos al cielo. Seguidamente, lo que hizo fue que bendijo, alabó y glorificó a Dios, al Dios eterno que vive para siempre. Los tres verbos indican actos de adoración. El rey Nabucodonosor ahora se preocupaba por alabar a Dios con maravilla y respeto. Imagínense, este hombre que hasta hace unos pocos años atrás había sido un pagano, un idólatra, un opresor, un perverso, un dictador cruel, que le quitaba la vida a quien se le daba la gana, que hacía lo que quería, ahora está diciendo: yo alabo, bendigo, glorifico y honro con mi vida al Dios eterno, al Dios altísimo. Ahora se rendía en verdadero arrepentimiento y humildad ante el gran Dios del cielo. Además reconocía la autoridad divina al hablar de su dominio y del carácter de su reino.
Él había iniciado un reino que iba a pasar. El reino de Nabucodonosor tenía un principio y un final, mas el reino de Dios era ¿para cuándo? ¿O es para cuándo? Para siempre, por toda la eternidad. Por eso se habla allí de sempiterno. Esa palabra significa para siempre, que no se termina, que no caduca, que no tiene fecha de vencimiento, que es por sécula seculorum, o sea, por los siglos de los siglos. Una señal evidente en alguien que ha mirado hacia el cielo es que, ¿qué hace? Alguien que ha puesto su vista en Cristo, alguien que ha mirado al Señor, ¿qué hace? Mire lo que hizo Nabucodonosor ahí, léalo, en el versículo 34. Alaba, glorifica. Alaba, ¿y qué más? Glorifica. Exalta al Rey. Alaba y glorifica a Dios. Una persona que ha puesto su mirada en el Señor, que ha mirado hacia el cielo, es alguien que ahora alaba, bendice y glorifica a Dios. Es imposible contemplar al eterno Señor sin que haya un cambio en la forma de expresarse hacia Él, sin que emane una genuina adoración del alma y del corazón. Una persona que ha puesto su vista en el Señor, que ha confiado en Él, que ha creído en Él, es alguien que alaba y bendice. Por eso tal vez a los cristianos se les critica mucho: ay, pero es que ustedes a toda hora ya se van a la iglesia a cantar y se la pasan allá alabando a Dios. Pero es que, ¿cómo no hacerlo? Si usted entiende que Dios le ha salvado del fuego eterno, de una condenación que es por todos los siglos, de una condenación eterna, o sea, ¿cómo no alabarle? ¿Cómo no glorificarle? ¿Cómo no bendecirle? ¿Cómo no honrarle? Versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Es decir, que delante del Altísimo, soberano, todos los habitantes de la tierra son considerados como ¿qué? Todos. Ni siquiera dice algunos o una parte, sino todos. Todos. ¿Cuántos habitantes tiene la tierra? 8.000 millones. ¿Cuántos? 8.000 millones. ¿8.000 millones? Millones y millones de habitantes. Pero aquí lo que nos dice es que todos son considerados como nada. Imagínense, si la tierra es un granito de arena en el vasto universo, en el cosmos, en el firmamento, la tierra es algo pequeño e insignificante, pues cuánto más los habitantes de ella, ¿no? Que se encuentran, dijo alguien, en la epidermis de una pequeña pelota llamada tierra. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. La terrible equivocación del hombre es creer que es algo cuando en realidad no es nada. No es nada delante de Dios. El sueño de Nabucodonosor es también el de todo hombre que aspira a usurpar ese dominio que le pertenece al Creador y sustentador del universo. Y eso comenzó desde Adán, allí en el Edén, al principio. Se dejó vender la idea de que podía ser como Dios. ¿Y quién se la vendió? ¿Quién se la transmitió? El diablo, Satanás, la serpiente antigua.
Y entonces el hombre quiso colocarse a la paz con el Creador. Pero cuando el hombre no se somete al señorío divino, pierde la sabiduría dada y se comporta como una bestia sin razón. El hombre que no acepta el señorío de Dios en su vida es como una bestia del campo. Fuerte, ¿no? Pero la palabra de Dios lo dice. Dice: el hombre que muere en riquezas, el hombre que muere sin Dios, es semejante a las bestias del campo cuando perece. O sea que entre un caballo salvaje o una fiera y un hombre sin Dios, no hay diferencia. ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Qué será lo que hace la diferencia? ¿Qué será lo que marcará la diferencia? Doblegarse ante Dios, doblegarse ante el Señor, confiar en Él, creer en Él, permitirle que Él sea nuestro amo, nuestro dueño, nuestro Señor. Usted puede decir: sí, yo creo en Dios. Sí, los demonios también creen y tiemblan. No es necesario solamente creer en Dios. Es diferente creerle a Dios. Y creerle a Dios es obedecerle, es rendirse ante Él, es entregarle la vida. Usted puede decir: sí, Dios es mi Padre, pero si usted no vive como un hijo. Cristo es mi Señor y mi Salvador. A muchos les gusta decir: sí, Cristo me ha salvado, Cristo es mi Salvador, sí, el Señor me salvó. Pero ¿le permite a usted que lo gobierne ahora? ¿Vive bajo su dominio? ¿Vive bajo su autoridad? Eso es otra cosa diferente. Cuando el hombre reconoce el dominio del Altísimo sobre todas las cosas, recupera sus facultades. Además, halla la vida abundante que se encuentra en el Salvador. Y la condición para dicha restauración es reconocer que el reino y el poder son de Dios. Es arrepentirse y someterse a Él, entendiendo que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El Señor reina, no es Satanás. Por ahí recuerdo que alguien escribió un libro que se titulaba Los dos reinos. Eso es darle mucha relevancia al diablo, que Satanás no tiene ningún reino. Si usted mira la escritura al final en Apocalipsis, dice: ahora todos los reinos han venido a ser ¿de quién? ¿De quién han venido a ser todos los reinos? De Dios y de Cristo. Todos los reinos de este mundo, todos los reinos, quien realmente reina con poder y autoridad, que tiene el dominio y que hace lo que quiere, no es el diablo, no es Satanás, es Dios. Es Dios. No es el hombre, no es la buena ni la mala suerte, no son los eventos al azar ni fortuitos, ni la alineación de las estrellas, tampoco los accidentes, ni el destino, ni el karma bueno, ni el karma malo. Solamente Dios reina soberanamente en ejercicio de su supremacía y su superioridad. Nadie hace nada ni ocurre nada que no sea sostenido por su poder. No hay quien escape de su soberana voluntad. Me gusta lo que leí por ahí de alguien, un autor que escribió un libro que se llama, o se titula Confiando en Dios, aunque la vida duela. Este hombre se llama Jerry Gris. Y dice, es interesante, dice: la telaraña en la esquina, o sea, esa arañita que está por ahí en la esquina tejiendo su telaraña,
y Napoleón, marchando con su ejército a lo largo de Europa, ambos están bajo el control de Dios. Tremendo, ¿no? El mismo Dios que controla a esa arañita que está en la esquina de la casa tejiendo su red para atrapar algún insecto, es el mismo Dios que controla al rey que va con un ejército a conquistar. Dios tiene el control de todas las cosas. Él es quien gobierna, Él es quien reina, y su reino es reino sempiterno. Pero notemos que en este pasaje no solamente se nos dice que Dios es Señor de la tierra, también es Señor ¿de dónde? Del cielo. Es decir, que Él controla ¿en dónde? Todo. El cielo, la tierra, que aún los ejércitos de los cielos le obedecen y actúan en su voluntad. Por eso no hay nadie que le diga qué haces. No hay nadie que detenga su mano. Una expresión metafórica para indicar que nadie se puede oponer a los planes de Dios. Nabucodonosor era un hombre, como ya lo dije, de guerra, un rey poderoso, con autoridad, con ejércitos. Había levantado una gran ciudad en la que había oro, en la que había jardines colgantes, en la que había belleza, sobrepasaba a todas las demás ciudades del mundo. Era un hombre considerado importantísimo, pero sin embargo Dios lo puso a comer pasto como un animal. ¿Y quién puede detener eso? ¿Quién podría decir al Señor, no lo hagas? Nadie. Por eso ahora este hombre tiene que reconocer, tú eres el Dios Altísimo, tú eres quien gobierna, no hay nadie que detenga tu mano y te diga qué haces. Versículo 36. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernantes y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. La recuperación física de Nabucodonosor trajo consigo que también recuperase su posición como rey de Babilonia, conjuntamente con la autoridad y la dignidad inherentes a su cetro. Dice que no solamente fue restablecido, sino que también le fue añadida mayor grandeza. Es decir, su honra y renombre después del restablecimiento superaba todo lo que antes de su humillación había tenido. Y existe un paralelo muy bonito entre este capítulo que acabamos de observar, y que estamos terminando, el capítulo 4 del libro de Daniel, y el libro de Job. ¿Por qué? Se le devolvió lo que había perdido. El rey Nabucodonosor estaba aferrado a sus cosas, a su poder y su gloria, pero tuvo que reconocer que era el poder de Dios y no el de él. Job era un hombre bueno y piadoso, el mejor en sus días y el más rico de su zona. Los dos fueron despojados, abatidos y aún postrados. ¿Recuerdan cómo quedó Job después de que Dios trató con él de esta forma tan tremenda? ¿Cuál fue su condición? ¿Cómo estaba él? Rascándose con un pedazo de tiesto, con un pedazo de barro, rascándose las llagas, abatido hasta la misma tierra, en polvo y en ceniza. Pero ¿cuándo recuperó Job su grandeza? ¿Cuándo recuperó Job su familia y todo lo que perdió en ese día?
hasta que reconoció a empellones que Dios es soberano. Entonces declaró al final: de oídas había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto me retracto y me arrepiento en polvo y en ceniza. Y una vez hecha esta confesión, Dios le devuelve lo que había sido quitado, lo que le había sido arrebatado. En ambos casos se devuelve aún más. Dice que Job tuvo unas hijas muy hermosas, más lindas que las que tenía antes, y fue muy rico y tuvo más ganados y más posesiones y más bienes, y le fue añadido, le fue devuelto más de lo que se le había quitado. ¿Pero por qué? ¿Acaso Dios tenía el compromiso de devolverles más de lo que les había quitado a estos dos hombres? ¿Estaba Dios comprometido con ellos? ¿Por qué lo hizo? Porque así lo quiso en su misericordia. Porque así lo quiso en su misericordia. El peregrinaje de Nabucodonosor con Dios es uno de los buenos temas de este libro de Daniel. En 2:47 reconoció que Dios le revelaba los sueños a Daniel. ¿Recuerdan cuando Daniel fue allí y le interpretó, le explicó el primer sueño, le dijo el contenido del primer sueño? En 3:28 alabó a Dios por liberar a los 3 hebreos. Sin embargo, y a pesar de reconocer que Dios existe y obra grandes milagros, vemos que en 4:30 todavía no reconocía a Dios como Señor. No es suficiente con conocer a Dios y decir que Él hace grandes cosas, grandes milagros. No es solamente eso. Muchos llegan a pensar que con un conocimiento superficial de Dios, como el que demostraba Nabucodonosor, ya es necesario. Mas no es así. Urge con apremiante entrega que Dios sea quien nos gobierne y que Él sea nuestro Señor. Por eso mi amigo y mi hermano que me escucha en este día, les reitero nuevamente, les recalco, les subrayo: si Cristo no es su Señor, usted está en un grave peligro. Si usted tal vez dice a Jesús: Señor, Señor, pero no obedece ni vive conforme a sus mandamientos, tenga cuidado. Tenga cuidado. Tenga mucho cuidado, porque no es solamente suficiente decir Señor, Señor. Es necesario decir, como dijo Job: de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Y vuelvo a lo que estaba diciendo al comienzo: ¿ya puso su mirada en Cristo? ¿Ya confió en Él para la salvación de su alma? Se le preguntó a un estudiante qué era lo que más deseaba tener en la vida. Imagínense, cuando uno está joven y tiene anhelos, sueños. Me acuerdo que yo hablaba con los muchachos en el colegio cuando fui profesor y les preguntaba: oye Carlos, cuéntame una cosa, ¿tú qué quieres ser? No, profesor, yo quiero ser una gran estrella. Quiero ser una gran estrella. Yo quiero comprar una camioneta Hammer estilo limusina y ser una gran estrella, profesor. Y yo: Carlos, está muy bien. Eso está muy bien, Carlos. Y hoy en día me encuentro con Carlos y tiene una hermosa bicicleta. Entonces le preguntaban a ese joven qué era lo que quería en la vida, y él contestó: libros y salud.
Se hizo la misma pregunta a un usurero prestamista y dijo: dinero, dinero y más dinero. Luego a un pobre quien respondió sin vacilar: pan, comida. Un borracho que iba por la acera dijo: otra botella de aguardiente. Luego se le preguntó a una multitud y todos contestaron: riquezas, fama y placeres. Entonces se le preguntó a un piadoso anciano qué era lo que más ambicionaba en la vida, y éste contestó con una calma y una dulzura sin igual: primeramente, obedecer a Cristo. En segundo lugar, seguirle a Él. Y en tercer lugar, ser hallado en Él. Versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. El contenido de este pasaje es casi como una doxología de las que encontramos en el Nuevo Testamento, escritas por Pedro o por Pablo o alguno de los apóstoles de nuestro Señor. Pero quien estaba hablando aquí era un hombre que hasta hace poco había vivido como un pagano dictador, un hombre idólatra que no conocía a Dios y que de su boca no brotaba ni siquiera una sílaba de adoración ni de alabanza hacia Él. Alguien que no expresaba la más mínima gratitud hacia Dios. Y wow, mire lo que está diciendo ahora. Mire la forma en que está hablando. ¿Quién puede hacer que un hombre cambie así su forma de expresarse? Solamente Dios. Eso es algo que solamente Dios lo hace. Sin embargo, en este texto encontramos el grandioso clímax de este capítulo. Y vemos al mismo rey Nabucodonosor, por causa de su experiencia, alabando, engrandeciendo y glorificando al Rey del cielo. Dice: ahora yo. ¿Por qué? Porque dice: ahora yo. Porque antes no lo hacía. Antes no lo hacía, ahora sí lo hace. Y mire la forma como dice: alabo, engrandezco y glorifico. Tres verbos que aparecen en un tiempo que resalta una acción continua. Es decir, que cuando alabó, exaltó y glorificó Nabucodonosor a Dios, ¿cuándo lo hizo? Siguió haciéndolo desde el momento en que alzó sus ojos al cielo. Yo creo y me atrevo a decir que hasta el momento en que murió. Lo que se constituye en una fuerte evidencia que Dios obró en él de una forma significativa. El testimonio de Nabucodonosor es en verdad singular entre los reyes paganos de la antigüedad y de cualquier época. No sabemos si fue genuinamente convertido, pues eso es algo que solamente Dios lo sabe, ¿no? Pero lo que sí podemos ver por lo que estamos mirando aquí en el texto es que evidentemente aparece una persona que alcanza una nueva perspicacia espiritual, un hombre que ha tenido un encuentro con Dios. Ese es ahora Nabucodonosor. Y ya llegamos a la parte en donde no se hablará más de él. Aquí ya en el capítulo 5, que vamos a iniciar el próximo domingo, se inicia hablando del rey Belsasar. Es porque ya seguramente Nabucodonosor no estaba para aquellos días en que ocurre lo que vamos a mirar en el capítulo 5. Este hombre había sido un politeísta. ¿Qué significa eso?
que adoraba varios dioses y él agregaba dioses a su lista como cualquiera, ¿no? Hay otro dios, el dios de los hebreos, listo, metámoslo ahí. Marduk, la reina de no sé qué, el dios no sé qué, bueno, politeísmo acentuado. Pero ahora solo adora al Rey del Cielo, por tanto su autobiografía es muy notable. Ahora lo que termina diciendo aquí es maravilloso. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Puede usted decir lo mismo en este día? Ahora yo, Carlos, ahora yo, Felipe, ahora yo, José, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo. Antes fui un pagano, antes estaba perdido, vivía en el mundo sin esperanza y sin Dios. La muerte me llevaba de la mano, pero ahora he vuelto al pastor de mi alma. Ahora Cristo me ha hallado y estoy con Él. Ahora vivo para Él y ahora quiero agradarle a Él. Él es mi Señor y yo soy suyo. Ahora usted alaba y glorifica a Dios. Viene el día cuando todos aquellos que se jactan de su grandeza, Dios les enviará 7 años de juicio. ¿Sabe usted que 7 años vivió Nabucodonosor como un animal? Y 7 años el mundo experimentará los juicios de parte de Dios. Habrán 7 años de todo lo que vemos en Mateo capítulo 24: hambres, pestes, guerras, muerte. 7 años de tribulación y gran tribulación, en donde Dios va a tratar con los hombres, y allí muchos orgullosos y muchos soberbios seguramente van a reconocer que el cielo gobierna, que Dios es el soberano y que Él es quien reina para siempre. Pero ¿tiene usted que esperar a que vengan esos 7 años? ¿Quiere esperar a que esto ocurra? Si nomás un virus nos hizo tambalear, si nomás un virus nos acobardó, imagínense cuando empiecen a venir uno tras otro los sellos, las trompetas, las copas de la ira de Dios. Esto va a ser terrible. Esto va a ser terrible lo que le espera al mundo. Y aquí podemos tener como un pequeño adelanto, ¿no? Entonces es momento para que los gobernantes, reyes y presidentes, todos aquellos que están en autoridad, reconozcan que Dios es quien gobierna y que se humillen ante Él, porque Él puede humillar a los que andan en soberbia. Otra versión dice: Él es un Dios justo que humilla a los que son orgullosos. Claramente este capítulo nos enseña la soberanía de Dios. Dios está por encima de todo lo que ocurre en la historia humana. Nada ocurre sin que sea su voluntad para sus planes y sus propósitos eternos. ¿Puede usted el día de hoy alabar, engrandecer y glorificar al Dios del cielo? ¿Está dando ese fruto de labios que confiesan su nombre? ¿Honra al Señor todo el tiempo por lo que ha hecho en su vida? Podemos meditar en estas preguntas como reflexión práctica, conclusión y aplicación de este maravilloso capítulo. Amén, mis hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, porque el cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá para siempre, Señor. Gracias porque tú dices y se hace.
Y nadie puede truncar, Señor, lo que está en tu soberana voluntad. Nadie puede detener tu mano y decirte, ¿qué haces? Porque tú eres el Señor del universo. Tú eres el Rey omnipotente que gobierna con autoridad, Señor. Por eso, Señor, en esta mañana rendimos nuestras vidas ante ti. Y por eso, Señor, confesamos que no somos nosotros, sino que eres tú, Señor. Y a ti te damos la gloria y a ti te damos la alabanza, a ti te damos toda la exaltación, Señor, porque solamente tú eres digno. Todos los habitantes de la tierra somos como nada, Señor, delante de ti, porque tuya es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Tú lo creaste todo y lo hiciste para tu gloria, Señor. Y es una insensatez pensar o llegar a creer, Señor, que de nosotros es algo. Aún nuestras vidas, Señor, están en tus manos. Aún, Señor, todo lo que somos te pertenece a ti, Señor. Y es por ti, Señor, que nos movemos, y es por ti que respiramos, y es para ti y para la gloria de tu santo nombre, Señor. Te damos muchas gracias por todo en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén.